Casi en todas las ciudades del mundo existen leyendas acerca de misteriosos túneles que transcurren por debajo de la ciudad, debajo de los edificios, las calles, antiquísimas construcciones. No me refiero a túneles del servicio de transporte colectivo, no me refiero a túneles de alcantarillado, sino a túneles secretos, misteriosos, oscuros, allá abajo, lugares que sirvieron para cosas espantosas. Siempre hay alguna leyenda. Aunque a veces no es leyenda, a veces, por increíble que parezca, es bastante real, y algunas de las ciudades más impresionantes y hermosas del mundo en realidad están llenas de estas cosas. Esta noche, en Relatos del Lado Oscuro, le voy a platicar de uno de estos lugares. Bueno, no es exactamente un lugar, sino cientos de kilómetros, subterráneos, llenos de historias extrañas. ¿Me acompaña? Le invito a que vayamos a conocer las famosas catacumbas de París. Y lo que sigue después de las catacumbas, en donde se tejen historias rarísimas. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Lo primero que le voy a platicar es algo que se transmitió por televisión. El 24 de octubre del año 2000, la cadena estadounidense ABC Family estrenó su segundo capítulo de la serie Los lugares más aterradores de la Tierra. Esta serie, que intentaba ser una reality paranormal, o por lo menos un reality de terror, se estrenó con bombo y platillo en aquel entonces, y la anfitriona era nada más ni nada menos que Linda Blair. Sí, la chica del exorcista regresaba dándole bombo y platillo a sus historias paranormales en lugares embrujados. La serie como tal estaba simpática. Iban pasando por lugares, contaban historias, entrevistaban gente. Era algo así como muchos otros programas de aquel entonces. La realidad es que era un formato que ya había. Pero ese segundo capítulo tuvo algo peculiar. No era completamente sobre esto, sino que hacia el final del segmento, al final del programa, en el último segmento presentaban una supuesta grabación encontrada en los profundos túneles por abajo de París. El segmento incluía la entrevista del sujeto que había comprado la grabación. La historia era muy buena. Comenzaba platicándonos que esa grabación se había encontrado en una cámara de video abandonada, probablemente grabada en los años 90 tempranos. Si bien el segmento se transmitió en el año 2000, la grabación habría sido recuperada por un tal Friedland, quien la habría comprado a un grupo de jóvenes catáfilos, quienes habían andado por ahí en los túneles. La grabación, de acuerdo con el testimonio de Francis Friedland, era una grabación muy impresionante. A lo largo de aquel segmento del programa de ABC Family, Friedland fue entrevistado y narró cómo había obtenido la cámara, cómo había revisado aquello que tenía más de 40 minutos de grabación, y más aún, cómo él, acompañado de un par de catáfilos, habían descendido y ubicado los lugares que habían sido grabados por aquella persona. Friedland, quien entre otras cosas era un cineasta que grababa campañas publicitarias, que hacía documentales y demás, un hombre de medios, aseguraba que aquello era real, que él lo había comprado. Y durante el descenso, efectivamente, recorrieron aquellos lugares, aquellos pasillos, en donde había sido grabado el supuesto cassette perdido. El único detalle es que en realidad no se sabe de quién era la persona que iba grabando. La grabación, a lo largo de aquel segmento de ABC Family, fue presentada en pequeños fragmentos. Este hombre, Francis Friedland, aseguraba que tenía más de 40 minutos de grabación, pero en el programa de ABC solamente pasaron minuto y medio. Muy segmentado. Friedland explicaba qué era lo que íbamos viendo, así que en realidad no escuchamos el audio del propio video, sino que vemos
la imagen y a Friedland hablando detrás. Después de una breve intervención de aquel video, vuelve a salir Friedman a cuadro y es entrevistado. Después de un breve fragmento, es Friedland metido en un túnel junto con un catáfilo, ahí en medio de la oscuridad explorando. Es interesante lo que ocurrió ahí. Y déjeme que le platique un poquito de la misteriosa grabación. De acuerdo con lo dicho por este sujeto que tanto he repetido, la grabación comienza cuando una persona entra en la zona conocida como los túneles prohibidos, fuera de la zona turística, y comienza a adentrarse en estos espacios estrechos, avanzando tranquilamente. Durante la grabación se pueden ver grafitis, cosas que la gente ha pintado, en las paredes de aquellos túneles. Se llega a un punto en el que hay la figura de un ser humano pintada en una pared, y a lo largo del recorrido también se pueden ver numerosos huesos humanos, cráneos, maxilares, tibias, fémur. Incluso algunos de los escenarios son pequeños túneles, repletos de huesos, tirados ahí, cientos de osamentas humanas. Son imágenes extrañas, son imágenes fuertes. Aquel sujeto, de hecho, llega a tomar un cráneo con la mano y sujetarlo y verlo para después volverlo a depositar en el suelo. Pero conforme va avanzando, comienza a notarse una cierta preocupación. El movimiento se hace más agitado, constantemente voltea para atrás, aunque nunca nos dice qué es lo que lo perturba. Friedland explica que el sujeto iba muy tranquilo, pero que de pronto comienza a acelerar el paso, visiblemente asustado. No escuchamos la voz del sujeto que va grabando, es una grabación en primera persona, es decir, el tipo lleva su cámara en la mano y va grabando. No escuchamos ningún ruido extraño, puesto que esto es un fragmento y arriba hay una grabación de voz. Finalmente el sujeto va corriendo. Nervioso y preocupado, corre, gira la cámara hacia atrás y luego hacia adelante y sigue corriendo por túneles interminables hasta que finalmente se le cae la cámara, que se queda tirada en el piso grabando. Y ahí se queda. De acuerdo con lo dicho por este hombre, Francis Friedland, una vez que cae al piso se escucha los pasos que se alejan y luego se escucha los pasos de alguien más, pero no se ve. La grabación como tal, si es que existe, habría durado más de 40 minutos, pero en el segmento de aquel programa de televisión solo pasaron 1 minuto y medio. Generó mucho temor. Era un episodio atemorizante porque además, este sujeto, el creador de cine, Friedland, bajó a los túneles y podemos ver lo complejo que es entrar, lo difícil que es andar por aquí y por allá y encontrarse en esta oscuridad y luego salir. Y eso que llevaba un guía experto. Y el propio Friedland era un catáfilo acostumbrado a bajar a los túneles. Sin embargo, el resto de la grabación no aparece por ninguna parte, nunca ha sido publicada. Tampoco se ha negado que sea real. Vamos, la cadena de televisión, aun cuando muchas personas escribieron para preguntar si aquello era real, respondió que sí, que no tenía ninguna evidencia de que fuera un fraude. Este sujeto del que tanto le he hablado, Francis Friedland, nunca reconoció que fuera falsa. Y ninguno de sus colaboradores salió para decir, hey, yo la grabé. Así que en realidad, hasta el día de hoy, la grabación no se sabe a ciencia cierta si es auténtica o falsa, no se sabe quién era el dueño de la cámara, no se sabe ni siquiera cuánto dura en realidad ni dónde está el cassette original, es decir, el cassette que estaba dentro de la cámara, porque como usted sabrá, si eso fue grabado en los 90s tempranos, probablemente hayan utilizado una videocámara muy austera, y la grabación, por cierto, está en blanco y negro. Era un sistema con un cassette. No sé si fuese un VHS, un beta o un minicassette de aquellos de 8 milímetros. El hecho es que no se da nada de esa información. Pero a lo largo de estos quizá 10 minutos que he estado hablándole, usted sigue preguntándose ¿de qué estoy hablando? ¿De qué lugar, de qué túneles, de qué cadáveres, de qué cosa estoy hablando? Y ahí es donde empieza lo interesante. Toda esta supuesta grabación perdida, que es conocida como Lost Tapes,
supuestamente fue obtenida en los túneles bajo París. Sí, la ciudad luz, la ciudad de los museos, la ciudad de los Luises, la ciudad de Versalles, del Louvre, de Notre Dame, de la Torre Eiffel. Está llena de túneles por debajo, antiguos túneles. Está todo agujereado por ahí. Bueno, no toda la ciudad. La realidad es que este sistema de túneles está del lado sur del río Sena, en una zona conocida como Île-de-France. No es todo París, sino esta zona. Y no se trata de túneles de drenaje, no se trata de túneles del sistema de transporte metro, no se trata de nada de eso. Se trata de antiquísimos túneles. Le platico un poco. Antes de que creciera la ciudad hacia el lado de la margen derecha, o no sé cómo llamarle, del lado sur del río, esta zona era una zona de canteras, desde la época de los romanos. Esos benditos romanos andaban por todas partes, y andaban por todas partes haciendo cosas increíbles. Puentes, carreteras, edificios, fortificaciones. Y para ello necesitaban piedra. Sí. Y precisamente en esa zona se encontraban yacimientos de una roca caliza conocida como luteciana. Una cantera bastante buena. Y que, por cierto, se utilizaba en las edificaciones. También había yacimientos de yeso, que también se utilizaban, y además también se podía obtener cal. Con cierto tipo de rocas, al momento de quemarla y trozarla, se fabricaba cal viva. Esos yacimientos estaban allí, pero no eran superficiales, eran yacimientos abajo de la tierra. En un principio, los romanos comenzaron a mover la tierra hasta llegar a los yacimientos y hacían operaciones a cielo abierto, minería de cielo abierto. Pero posteriormente, la gente que sucedió a los romanos, muy temprano en la época cristiana, se dio cuenta que esto era más complicado y trabajoso. Así que optaron por comenzar a hacer túneles. Estos túneles excavados en las laderas iban adentrándose en la tierra, y conforme se iban adentrando iban haciendo cortes y sacando bloques de cantera, que eran llevados a la superficie y después vendidos y distribuidos. Una buena parte de los habitantes de aquellas regiones eran cantereros, dedicados a eso, a extraer roca. El detalle de esto es que no era una única organización. Había muchos grupos de personas, de cantereros, que iban entrando. Así que uno tenía un túnel por aquí, otro por allá, otro más arriba, más abajo, y con el paso de los años, París, la antigua París, fue construida con esas rocas y esos minerales sacados de esos túneles. Así que, conforme iban avanzando, llegaban a un punto en el que ya no podían seguir porque no había material, porque ya no servía, por lo que fuera. Cambiaban la dirección y comenzaban a tunelear en otra dirección. Y entonces se cruzaban con el túnel de alguien y seguían adelante y el otro seguía para allá. Pero cuando se acabó esto, entonces se iban más abajo. A veces descubrían que la roca seguía hacia las profundidades y por lo tanto preferían hacer un nuevo túnel, ahora vertical para descender y nuevamente horizontal. Como si esto fuera un gigantesco queso gruyère, lleno de agujeros. Y luego subían a la superficie el material y todo el mundo feliz construyendo Notre Dame, construyendo Versalles, construyendo aquí y allá. Pero allá abajo había agujeros por todas partes. Poco a poco, se fue volviendo cada vez más complicado porque además, con la presencia del río, esto tenía un nivel freático, es decir, el agua subterránea, muy cerquita. Así que a veces los cantereros tenían que trabajar con agua en las piernas, porque había niveles freáticos muy cercanos, y poco a poco algunos túneles quedaron inutilizados por el agua. Así que seguían por otro lado, hasta que ya no fue negocio esto. Para el siglo XVIII, estamos hablando de 1700, esto ya no era operable. Era preferible ir a otras canteras nuevas que estuvieran, aunque fuera un poco más lejos, y traer la roca por el río, a seguir agujereando por aquí, y eso se hizo muy evidente. Me refiero a muy evidente porque comenzaron a hundirse algunos edificios. Debido a la presencia de túneles, algunos eran bastante superficiales,
Si bien algunos túneles están por allá a más de 100 metros de profundidad, otros están apenas a 5 o 6 metros. Lo que significa que si usted construye un lindo edificio, y este es un edificio pesado, en algún momento, ¡pum!, se va a ir de lado. Y eso fue precisamente lo que pasó en diciembre de 1774. De pronto, se hizo un enorme agujero, 30 y tantos metros de diámetro, si no es que 40. Una casa, otra casa, la calle, ¡pum!, para abajo, 40 y tantos metros allá abajo fueron a parar. Por supuesto que hubo muchas personas muertas. Los informes oficiales no dicen nada, pero en las leyendas se dice que más de 60 personas murieron en aquel colapso. Claro está que muchas de estas personas no tenían ni idea que ahí abajo había eso. Porque obviamente cuando aquello colapsa pueden ver que en las paredes de aquel agujero que se ha hecho de aquel socavón hay un túnel para allá, otro para allá, otro para allá, y todo el mundo pregunta, ¿y eso qué es? Pues eran túneles de las antiguas minas. Se sabía que existían, pero nadie había tenido la molestia de investigar qué era. Así que la corona francesa organizó un equipo que se diera la tarea de tratar de cartografiar esto, de hacer mapas de aquellos enormes túneles. Por supuesto que era una tarea titánica. Era casi imposible. ¿Por qué? Porque había por lo menos unos 320 kilómetros. 320 kilómetros de túneles, hasta 7 niveles de túneles. Sí, es decir que empezaron aquí, pero bueno, se acabó, entonces siguieron por acá, por acá, por acá, hasta 7 niveles diferentes de túneles. Y no era una mina de profundidad, sino túneles muy cercanos a la superficie. Hay minas que están a 4 kilómetros de profundidad. No perturban a nadie, pero estos estaban a no más de 100 metros de profundidad. Lo que significaba que los esfuerzos, por el peso de los edificios, harían colapsar estos túneles. Se tuvo que trabajar muy fuerte en rellenar las cimentaciones de los túneles. Así, por ejemplo, si había un gran edificio arriba, bueno, pues mandaron gente que entraba a los túneles, cortaba, rellenaba con roca sana, investigaba si abajo había más túneles y volvía a rellenar. Así es que muchos de estos túneles fueron interrumpidos, fueron cortados, para cimbrar aquello, para colocar cimentaciones nuevas para los edificios que ya estaban arriba. Era una labor tremenda, pero realmente no pudieron cartografiar todo. De hecho, hoy en día todavía no se tiene un mapa completo de lo que hay ahí, porque apenas llegas a un túnel, este se abre para allá, para allá, para allá, para allá. Algunos ya están cerrados porque construyeron algo encima y tuvieron que reforzar. Así que ya no sabes qué hay de aquel lado. Es verdaderamente una locura. Y de todos modos, 3 años después se volvió a abrir otro socavón y cayeron otro montón de casas. Pero además había otro problema. París era una ciudad muy compleja, es una ciudad muy antigua. Desde la época de los romanos hasta 1780, ahí fue viviendo y muriendo gente. ¿Qué significa eso? Que algunos cementerios, como el cementerio de los Santos Inocentes, tenía 600 años de estar recibiendo muertos. Ya no había un huequito donde poner una tumba nueva. Así que la gente llegaba, de pronto, y como que nadie me ve, y entierro a mi difuntito y le echo una poca de tierra encima, pero enterrarlo era 20 centímetros. Y otras veces ni siquiera los enterraban, simplemente llegaban y los aventaban en un agujero grande. Porque, déjeme contarle, que Francia le había pasado de la patada, le pegó durísimo la epidemia de peste, le pegó durísimo las guerras internas. Luego, en 1730 y tantos, les cae la famosa peste de Marsella, que provocó miles de muertos en París. ¿Y adivina dónde fueron a dar? Pues a los cementerios. Ni modo que los dejaran ahí tirados. Así es que muchos de estos cementerios estaban rebosados, tumbas que tenían 4 o 5 difuntos, pero ya el último difunto estaba ahí a la intemperie prácticamente y era una peste escandalosa. Así que al rey se le ocurre sacar los muertos, vaciar los cementerios, prohibir que se sigan enterrando personas allí y mandarlos
a otros lugares, a las afueras, allá lejos, pero los esqueletos que estaban aquí, sacarlos y meterlos en alguna parte. Y es cuando a alguien se le ocurre, ¿por qué no hay abajo a los túneles? Hombre, qué buena idea. Y es así como comienza la labor de sacar los muertos de los cementerios y llevarlos a los túneles de las antiguas canteras. Se hizo una ceremonia especial, se bendijo el lugar, se consagró para que fuera Tierra Santa, ¿eh? No se imagine usted que nada más llegaron y los aventaron, no, claro que no. Se hizo toda una labor. Después se abrieron túneles verticales, en México los conocemos como lumbreras, se bardeaban bien, se les ponía una puerta y por ahí se bajaban los restos. De noche. Todas estas tareas se hicieron de noche. Llegaban a los cementerios, iban vaciando las tumbas, metiendo aquello en sacos, que colocaban en carretones, que eran llevados a estos ductos verticales y enviados para abajo. Allá abajo había un grupo de personas que se encargaban de llevarlos y apilarlos. Sí, simplemente apilarlos, vaciar los sacos de huesos. Muchos de ellos eran huesos muy antiguos, pero otros eran huesos y restos bastante recientes. Y regresaban los costales para seguir trabajando. Tomó casi 2 años. Vaciar los cementerios y llevar todo esto para allá. De hecho, fueron varios cementerios, no solamente fue el de los Santos Inocentes, fueron varios cementerios que estaban en el casco urbano de París, que fueron trasladados para allá. Usted pensará, pues eran huesos muy antiguos. No necesariamente. Y le explico el porqué. Primero, porque sabiendo que por ahí tiraban cuerpos, también hubo quien arrojó sus cadáveres. Vamos, llevar un muerto hasta por allá lejos en un cementerio diferente, pues mejor lo ponemos aquí de una vez, así es que también había muertitos frescos. Pero todavía pasó algo peor. Estalla la Revolución Francesa. Desaparece la monarquía y en 1793 comienza un periodo conocido como el Terror. Ya se imaginará usted a qué se refiere esto. No era porque hicieran muchas fiestas de Halloween. El Terror fue un periodo en el que cualquiera podía ser ejecutado por cualquier cosa. Había una paranoia dentro de las personas que lograron hacerse con el poder, que llevaron a ejecutar solamente en París en un año 40.000 personas. De las formas más variadas, no siempre era con la guillotina. Había de todo tipo, y una de esas técnicas era simplemente arrojarlos a los agujeros profundos de los túneles. Lo que servía para 2 propósitos. El primero, acabar con un adversario arrojándolo ahí. Y el segundo, de una vez disponer del cadáver y no llenar los cementerios de nuevo. Pero esto era una cosa increíblemente absurda. Se suponía que era para acabar con los nobles que todavía quedaban, pero en realidad a los que mataron, en un 96% eran personas comunes y corrientes. Gente que manejaba una carreta, gente que barría, gente que hacía pan, fueron a parar allá abajo. Y para que no se viera aquello tan feo, bueno, pues los echaban ahí a las catacumbas. Pero escogían un lugar apartadito. No en donde estaba la parte más llena, sino allá donde nadie se diera cuenta. Así que sí, hubo cosas muy feas. Finalmente, cuando termina el Terror, es decir, este periodo que apenas duró un año, vuelve a acomodarse aquello un poco y para 1800 ya está la cosa más tranquila. Y entonces a alguien se le ocurre, ¿por qué no acomodamos esto? ¿Por qué no dejamos que las personas bajen? Y es cuando se acomoda en una cierta zona de aquellos túneles las catacumbas. Y se acomoda de maneras casi artísticas los huesos. Fueron colocándolos para darles un orden, que estuvieran colocados de cierta manera y se les ponía una placa indicando de qué cementerio venían. Y en algunos túneles se colocaban placas indicando qué calle estaba arriba. Era una tarea interesante, tan interesante, que se cuenta que el propio Napoleón Bonaparte bajó a echar un vistazo, porque le llamaba la atención aquello. 1809, 1810, hace más de 200 años, se abrieron al público. Comenzaron a bajar las personas ahí a echar un vistazo y se puso una enorme placa a la entrada que decía: «Detente. Estás entrando en el imperio de la muerte». Así que te advertían que podías sentirte raro si bajabas ahí. Pero ahí comenzaba el turismo de las catacumbas. Y sí, es un lugar interesante, pues entra uno y hay esqueletos por todas partes. Se hace la advertencia. 1. Personas que sufran de claustrofobia, no bajen.
Personas con algún tipo de discapacidad, mejor no bajen porque no está adaptado para personas con discapacidad. Mujeres esperando bebé, mejor que no bajen, porque el aire está enrarecido, muy cargado, la caminata es larga. Pero esto no suena a algo terrible ni atemorizante. Esto no suena a algo peligroso. Cada día hay un montón de personas formadas esperando entrar en el recorrido de las catacumbas. Turistas de todo el mundo que van a visitar la Torre Eiffel, que se toman la foto en los Champs-Élysées, que van y compran una crepa en algún parque, van y se forman ahí para poder entrar y ver aquello, el imperio de la muerte. Tanta gente, con ventilación, con iluminación, realmente no se antoja como muy tenebroso. Y no lo es. ¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿Por qué les estoy quitando el tiempo contándoles esto? Esto más bien parecería ser una plática de amigos en un café de viejitos aburridos. Pero no es así. Y déjeme que le aclare el porqué. El recorrido turístico escasamente abarca 2 kilómetros. Solo 2 kilómetros. Y sí, ahí hay muchas personas que van caminando y agarraditas y muy asustadas por tanto esqueleto. Hay personas que se sienten mal y tienen que ser evacuadas de inmediato. Pero hay personas que acaban el recorrido y se toman un helado a la salida. Solo recorren 2 kilómetros. El resto de los túneles son considerados como no visitables. Están fuera de los límites del recorrido. No son para turistas. Pero tampoco son una cosa terrible. Sin embargo, existe un número elevadísimo de pasadizos, túneles y bóvedas que son llamados los túneles prohibidos. Y precisamente, los túneles prohibidos están prohibidos, primero porque no están cartografiados. No se sabe en dónde terminan, dónde comienzan. La entrada no es por la entrada oficial. Estos túneles secretos, estos túneles escondidos ahí, los túneles prohibidos, tienen accesos prohibidos. Accesos que solamente ciertas personas conocen. Caminando a lo largo de un túnel del metro, de pronto encuentras una alcantarilla y por ahí te metes. Hay un agujero en una pared, te metes por ese agujero, bajas un montón de piedras y de cosas y llegas a un túnel que no tiene iluminación, que no tiene ventilación y que muchos de ellos tienen una gruesa capa de agua. Son los túneles prohibidos. Muchos de ellos están llenos de grafitis. Pero conforme vas pasando de ahí, de pronto entras a uno que no está inundado y hay restos. También ahí hay un montón de esqueletos. Están simplemente apilados, estos no los pusieron ordenaditos muy lindos. Estos túneles están llenos de despojos, puesto que, cuando se hizo el retiro de aquellos cuerpos, no todos fueron colocados en un mismo sitio. Así que en un túnel alguien los acomodó, pero en otro no. Así que cuando llegas ahí, encuentras todo esto. Después están estas otras bóvedas. Y al decir bóvedas me refiero a espacios abiertos muy amplios que están bajo tierra, en donde vas a encontrar desde extraños dibujos, pequeñas tallas de piedra que fueron de la época de los cantereros que tallaban ahí cosas, otros lugares en los que se han hecho diagramas complejos por parte de los visitantes, y es ahí en donde interviene un grupo de personas conocidos como catáfilos. Catáfilos. Los amigos de las catacumbas. Desde los años 20 tempranos, numerosas personas comenzaron a introducirse en aquellos túneles que estaban fuera de los límites del área turística. Buscando de alguna forma meterse, encontraban una cimentación de una casa vieja y ahí, abriendo un hueco en una cimentación, se daban cuenta que eso daba un túnel y por ahí entraban. Estaba prohibido, pero la aventura era grande. Ahí dentro, caminando con una lámpara de tungsteno, iban adentrándose, buscando más pasillos, tratando de hacer un diagrama, muchas veces a mano, tosco, que les serviría para regresar, marcando las paredes con flechas de tiza, pintadas con tiza, que por cierto no era muy seguro porque como hay muchos escurrimientos se perdía rápidamente. Todo esto llevó a que se formaran grupos de catáfilos, que durante estos 100 años han estado recorriendo esos túneles y contando historias. Y es que los números son impresionantes. Más de 300 kilómetros de recorridos. Cerca de 6 millones
de restos humanos, 6 millones de esqueletos de personas. Están allá adentro, 6 millones. Creo que hay las mismas personas vivas arriba que esqueletos allá abajo. Es decir, que es una locura. ¿Cuántas personas murieron en todo ese tiempo y fueron llevadas allá abajo? Pero todo esto sería simplemente datos históricos. Si no fuera porque también existen algunas otras historias muy macabras. Historias de personas que se han perdido, historias de sustos, historias de fantasmas y por supuesto la historia de la famosa cinta perdida. Comencemos por las personas perdidas. La primera persona de la que se tiene toda la certeza de que se perdió y murió es un tal Philippe Aspert. Aspert o Asper se perdió en 1793. Este hombre era un portero, un encargado de la puerta de un hospital que estaba muy cerca. Según se cuenta, una noche después de echarse unos alcoholes, comienza a caminar, se mete por ahí descuidadamente, lleva consigo una vela, vaya usted a saber para qué se metió a uno de los túneles. El detalle es que nunca se volvió a saber nada de él, sino hasta 11 años después, cuando casualmente un grupo de personas que entró en esa zona encontró los restos de Philippe. Pudieron reconocer que era él porque tenía las llaves. Sí, imagínese usted buscar a alguien en un lugar donde hay 6 millones de esqueletos y encontrar un esqueleto, bueno, es difícil saber si era o no, pero todavía tenía las llaves de la puerta colgadas a la altura de la cintura. Así que se supo, es la única persona de la que se ha confirmado, más allá de toda duda, que se perdió y murió en aquellos túneles. Pero la realidad es que eso no sería tan raro. Son cientos de túneles, algunos terminan de pronto en medio de una oscuridad increíble. Aquí, si no se lleva una buena lámpara con baterías de larga duración, es muy fácil perderse. Y aún con una lámpara, es muy fácil perderse. No funcionan bien las brújulas. Si usted lleva una brújula pensando que con esto se va a orientar, no funcionan bien. En la zona, además de mantos acuíferos, también debe de haber algunas zonas de minerales férricos, lo que hace que las brújulas de pronto se desquicien. Es curioso, pero eso también pasa en los lugares embrujados. Casonas antiguas en las que hay historias de fantasmas, castillos donde hay repetidas apariciones, las brújulas suelen hacer eso mismo. Qué curioso, pero aquí debe de ser por los yacimientos férricos. Así que tampoco cuente con que eso le va a salvar. Lo que significa que es muy fácil perderse. Y luego, los pasillos. Una vez que se quede uno sin batería en la lámpara, son verdaderamente oscuros. No hay ninguna entrada de luz, lo que hace que la única forma de orientarse sea tocando, y eso no funciona muy bien. Fácilmente una persona puede caminar hasta quedar extenuada, y la muerte llegará por inanición, por deshidratación, por agotamiento, pero también por falta de oxígeno. En ciertos niveles, el nivel de oxígeno es bajo. Y si uno se queda en un área muy reducida, en algún pasillo muy reducido, no es difícil que pierda la conciencia, precisamente por la falta de aire. Otro detalle también es que uno se puede quedar atrapado. Intentando salir, hay ciertos agujeros muy pequeños en donde, como si fuera una gruta, y usted intentara ser un espeleólogo y quisiera cruzar por ahí, puede quedarse atrapado. Por lo que hay muchas formas de acabar sus días y nadie se va a dar cuenta de que está ahí. Al paso de los años será un esqueleto más, y punto. Después de la desaparición de Philippe Aspert, hubo otros incidentes. Más o menos en el mismo tiempo, en 1794, grupos de personas que intentaban huir del terror se refugiaban ahí. También durante la Revolución, que inició en 1789, muchos de estos túneles eran visitados por los revolucionarios que se movían por ahí. Algunos conocían los túneles y sabían por dónde saldrían como para una operación militar, escondían ahí las armas. Pero también hubo grupos perdidos. Se cuenta que en 1794, 8 personas pertenecientes a un grupo conocido como los Merodeadores de París, quienes eran parte de los revoltosos, entraron a los túneles y nunca salieron. Eran 8 personas. Llevaban consigo lámparas de aceite muy primitivas, pero nunca se encontró nada de ellos. Porque además,
No solamente se trata de los túneles horizontales, sino de los tiros verticales. Así que si uno se descuida y entra en un túnel que está ligeramente inundado, es posible que se hunda. Eso fue uno de los casos de los que no hay mucha constancia porque fue una época terrible. Para los años 20 hubo otro incidente, y es que en 1920 un tal Henri Loban, quien pertenecía a los primeros grupos de catáfilos, entró para nunca volver. Cuando sus compañeros de aquella afición de andar en las catacumbas fueron a buscarlo, encontraron su bolso, su maleta, una especie de costalito que llevaba. En el interior de aquello encontraron una libreta, encontraron algunas provisiones e inclusive un mapa hecho a mano. Loban había dejado este mapa con una extraña leyenda que decía: «He encontrado lo que no se debía encontrar. Sus restos nunca fueron hallados». Poco después de eso, hubo otra desaparición misteriosa ahí dentro. Otro sujeto al que le llamaban Henri, o Henri. Precisamente era su sobrenombre por el que había desaparecido. Esto ocurrió en los 50. Este hombre entró con un grupo de visitantes, aspirantes a catáfilos. Él era un experto. Se consideraba un experto, un hombre que había entrado cientos de veces, que amaba la oscuridad, el silencio, el misterio, el meterse ahí, en estos espacios pequeños. Hay personas a las que les gusta mucho eso. Va en un grupo. Les va explicando, dan la vuelta en una esquina, cuando de pronto lo buscan ya no está. Pensaron que quizá les estaba jugando una broma, pero nunca más fue encontrado. Este sujeto, del cual solo se sabía el sobrenombre, puesto que era un catáfilo y ocultaba su identidad, porque es ilegal meterse ahí. De esa manera es ilegal. Simplemente se desvaneció. Aquellas personas salieron, pero nadie lo volvió a ver. Se volvió una leyenda aquello. Los restos se dice que fueron encontrados, pero en realidad no hay claridad de eso. Podría ser cualquier esqueleto. Pero ese no es el único detalle. Después de eso, en los años 80, un grupo de estudiantes entró. Originalmente habían hecho el recorrido de las catacumbas, el recorrido turístico, el bonito, si es que se le puede llamar bonito a meterse entre miles de esqueletos. Pero posteriormente, incitados por alguno que tenía la idea de ser catáfilo, fueron a parar a una entrada que no estaba permitida. En un descuido de los guías entraron en aquel lugar. Deben de haber sido unos 8 o 10 jóvenes también, no eran muchos. Llevaban linternas, sus mochilas, todos muy contentos, adentrándose en el misterio de lo desconocido, cuando de pronto una de las chicas, a la que llamaban Claire, comenzó a actuar raro. Ahí dentro, en uno de los pasillos de la zona prohibida, comenzó a actuar raro. Comenzó a hablar raro. Comenzó a sacudirse como si tuviera una temblorina rara. La intentaron mover, despertar, hacerle aire, algo. Pensaron que quizá estos espacios tan confinados, tan faltos de aire y de ventilación, le estaban haciendo daño, pero la chica comenzó a hablar en una lengua que nadie entendía, con una voz que nadie entendía, de una manera tan rara, que entraron en pánico y por poco la abandonan ahí. Si no fuera porque alguien la jaló, la chica finalmente reaccionó hasta la mañana siguiente y nunca quiso decir qué fue lo que pasó. Tampoco sería lo único. En el año 2017, 2 chicos que intentaron jugársela haciéndose a los cartáfilos pasaron 3 días perdidos. Para localizarlos, se utilizaron perros de caza, perros de rastreo. Llegó la policía, llegaron los bomberos, llegó un equipo especial canino que comenzaron a rastrearlos. Les tomó 3 días encontrarlos. Estaban vivos, no les había pasado nada, simplemente se habían adentrado en una zona cercana a la zona turística. Ni siquiera habían ido más allá a los túneles profundos, solamente en la primera parte. Tenían una poca de hipotermia, estaban deshidratados, muy asustados y tenían mucha hambre. Se recuperaron bien, los pudieron recuperar. Insistían en que algo había pasado ahí. Esa parte no se ha hecho muy pública, pero algunos investigadores del misterio lograron conocer que en este lugar esos jóvenes se perdieron porque fueron perseguidos por algo que no podían ver. Algo que estaba ahí. Escuchaban que algo los seguía, escuchaba cómo se movía, pero a pesar de iluminar con las lámparas, no veían nada. Y en espacios pequeños. Tampoco serían los únicos. A lo largo de los años ha habido muchos relatos sobre personas que entran y nunca salen.
porque se cuenta que en este lugar también hay fantasmas. Quizá por eso es que durante la Segunda Guerra Mundial, este sitio era utilizado para moverse por la resistencia, pero no se quedaban aquí. Es interesante eso. Verá, durante la Segunda Guerra Mundial, Francia fue invadida por Alemania, toman el control del gobierno, toman el control de las ciudades y París se vuelve la ciudad de los nazis. En este sitio venían hasta de vacaciones. El detalle es que la resistencia francesa comienza a operar, los maquis y la resistencia urbana, quienes utilizan los viejos túneles para ir y venir a sus anchas y esconderse, pero no quedarse. Era curioso. No hacían cuarteles allá abajo, no hacían barracas. Aun cuando ellos conocían las catacumbas y todos estos túneles, no se quedaban ahí. Se cuenta que eso es precisamente por los espectros, porque este lugar está lleno de fantasmas. Claro que los alemanes también lo ocuparon. Los alemanes llegaron a construir un par de búnkers allá abajo para protegerse de posibles ataques y bombardeos, y se cuenta que hasta una escuela hicieron ahí abajo. Pero en la zona cercana a la superficie y en la zona que sí está cartografiada, el resto es una zona rara. Y no crea usted que todos los fantasmas serían presencias tan antiguas. No pierda de vista que algunos datan de la época del terror, las ejecuciones que ocurrían y arrojaban ahí los cuerpos, pero también los propios miembros de la resistencia hacían de las suyas ahí abajo. Soldados alemanes que eran capturados en la superficie rápidamente eran llevados, interrogados y fusilados. Los alemanes, por su parte, también hacían lo mismo. Así que este lugar ya estaba manchadito de sangre desde épocas muy antiguas, y eso sin considerar que muchas veces durante las construcciones y el funcionamiento de las canteras debe de haber habido derrumbes y muertos. Sí, no se tienen datos. En realidad los cantereros eran una subespecie humana. Mientras que allá estaba la sociedad en sus grandes eventos y en sus grandes fiestas, esta gente vivía allá abajo, moría allá abajo y a nadie le importaba, pero muchos habrán muerto ahí debajo. Si hacemos caso de todo eso, este lugar debería de tener fantasmas, y hay quienes cuentan que sí los tiene. Que en este lugar no es raro. Saliendo de la ruta turística, saliendo del área que está bien ventilada, donde hay muchas personas y hay guías y hay gente hablando todo el tiempo, saliendo de eso, adentrándose en los túneles solitarios, lo primero que se percibe es un ambiente denso, muy pesado, lo cual no tendría nada de raro. Un túnel oscuro, encerrado por allá abajo, obviamente tiene una atmósfera muy densa. Pero ese no es el punto. El punto que se ha reportado en muchas ocasiones, no todas, entiéndase que muchos catáfilos nunca han visto nada y aseguran que no existe tal cosa. Al igual que muchos sacerdotes aseguran que no existe el demonio y nunca han realizado un exorcismo. Bueno, pues es una comparación válida. Quienes aseguran que aquí hay cosas, lo primero que reportan es eso, la sensación de pesadez, de que hay algo mal. Comienzas a perder un poco el ánimo, comienzas a bajar las pilas, y luego comienza lo otro, los susurros. Eso no es tan raro. Los susurros es algo muy frecuente en este lugar. Las personas que han adentrado en estos lugares dicen que de pronto escuchan a alguien hablar, pero al mirar hacia atrás no hay nadie. Tampoco es tan raro encontrarte con alguien. Hay catáfilos que van para un lado y hay catáfilos que van para otro. Así es que eventualmente te encontrarás con alguien. Pero cuando no te encuentras con nadie, de pronto escuchas que alguien va caminando junto a ti y te habla. Volteas porque te llamaron por tu nombre, ¿eh? Pero ahí no hay nadie. Con la lámpara se busca nada. Luego están los pasos. Los pasos son un detalle muy preocupante. Esto ocurre en niveles más internos, más abajo, cuando escucha a la persona que va caminando como alguien va detrás. El suelo suele tener piedritas y estar medio suelto, cuando no es que está lleno de esqueletos que están regados ahí. Así es que al moverse se escucha claramente cómo pisa a alguien. Pero atrás no hay nadie. Al lado no hay nadie. Las personas comienzan a caminar más rápido y esto comienza a caminar más rápido, pero lo peor es cuando te rebasa. Se escucha cómo pasa corriendo alguien junto, pero claramente se puede ver que no hay nadie. Se puede escuchar cómo pisa sobre de estas superficies, cómo avanza y se va. Pero ahí no hay nadie. Salvo los túneles. Largos, oscuros, vacíos. Algunos son cálidos, otros son muy fríos. Otros son muy húmedos, otros son muy secos, dependiendo de qué dirección tomes y en qué nivel estás.
Pero todo esto ocurre ahí y luego están las sombras. Algo que se ha reportado es que eventualmente se puede ver una sombra, o varias, que cruzan frente a uno, o van junto. Esa es la parte más atemorizante, porque la persona va caminando y de pronto se le alcanza por este lado una sombra. Pero solamente es la sombra, no hay nadie más. Se pueden escuchar murmullos, voces, lamentos, llanto. A veces se puede escuchar una risa infantil, a veces se oyen voces de adultos. Y es que en este lugar ha habido cosas muy raras. En el 2004 encontraron un cine. Un grupo de catáfilos creó un cine con un bar, con una pantalla, con unas sillas ahí distribuidas. Otro poco más para allá encontraron un lugar en donde se hacían fiestas como si fuera un rave. Un poco más allá, dentro de un túnel, a la derecha, en un pasillo solitario, encontraron un altar de la muerte. Sí, encontraron un altar a la muerte, un altar para ritos. Este altar tenía velas de colores, había restos de animales, había cosas quemadas, era evidentemente un sitio de culto. ¿Desde cuándo estaba ahí? Es una buena pregunta. La gente que lo encontró reportó que aquello tenía mucho tiempo, estaba en un pasillo casi derruido y había que meterse por un hueco. Pero ahí estaba. Así que además de todo lo que puede haber per se, por la presencia de cuerpos, de muerte y todo eso, este lugar también ha sido un lugar de culto. Simplemente imagine usted un grupo de satanistas que tiene que sacrificar gallinas, que tiene que sacrificar chivos, que tiene que hacer cosas con ellos, quemar cosas, carbonizar hierbas, hacer rituales, cantos extraños, en una ciudad como París, en donde el espacio es mínimo y usted escucha los ronquidos del de al lado, se antoja complicado poder hacer todo eso en la superficie. Pero si usted conoce un poco y sabe por dónde entrar, va a encontrar espacios perfectos para eso, y lo han hecho. De acuerdo con algunos testimonios de catáfilos, este lugar, en algunas áreas, ha sido utilizado para ritos, de hechicería, de satanismo. Así que adentrarse en esos lugares, en los que ya de por sí hay una carga energética, en donde las propias personas que entran van dejando una impronta porque son lugares en los que se genera miedo, en los que se generan ciertas energías. Es como un cementerio. Un lugar como un cementerio no es el mejor lugar para buscar un fantasma. Sin embargo, las personas que van ahí y hacen rituales y dejan bolsas de brujería y hacen trabajos, lo que están haciendo es traer aquello que no quisiéramos que estuviera. Y aquí ocurre lo mismo. Estas presencias que vienen buscando la energía de las personas que tienen miedo, que están ahí perdidas, todo eso, este lugar es un lugar perfecto para ello. Se cuenta que hay también un guardián. El guardián es la sombra aquella que persigue, que te sigue, que se escucha, que se deja sentir, pero que quizá la parte más atemorizante es cuando te tocan. Sabes que no hay nadie, sabes que no hay nada, sabes que estás solo, en un pasillo larguísimo, en medio de la nada, a 100 metros de profundidad, y alguien te empieza a tocar. Tu lámpara empieza a ser así, a mitad de la oscuridad aquella, empiezan a apagarse las luces, empiezas a perder la carga de la batería. Esa energía vital que estás desprendiendo en forma de temor es un elixir para ellos. Para esos que fueron traídos. Y déjeme decirle que en este sitio, ya desde el siglo XIX se hacían ceremonias extrañas. En pleno auge del espiritismo, ¿qué mejor lugar para invocar espíritus que las catacumbas? De hecho, uno de los últimos momentos en los que han ocurrido este tipo de cosas fue en 1986. Un grupo de personas que querían realizar una sesión de ocultismo. Querían invocar a una presencia. Esencialmente estaban tratando de llamar a un demonio. Y decidieron llamarlo allá abajo. Una docena de personas se introdujeron llevando velas de colores, llevando cosas para quemar, llevando animalitos, a hacer toda suerte de barbaridades allá abajo. En el camino se toparon con algunos catáfilos que dieron cuenta de eso. Un rato después, una de aquellas personas corría por los pasillos gritando pidiendo ayuda. Algo los había atacado, algo que no podían ver, algo que apagó las velas, que tiró las cosas, que los arrastró, que les hizo horrores. Puede ser solo una leyenda urbana, pero se cuenta que solamente una persona pudo escapar.
Los demás tuvieron que ser rescatados por grupos de catáfilos que entraron para ubicarlos y llevarlos a la superficie. Por supuesto que no se puede decir esto públicamente porque es un delito entrar. Invadir aquello sin un permiso es un delito. Por ejemplo, ahí dentro se grabó una película hace algún tiempo, pero fue un problema obtener los permisos, precisamente porque hay riesgos. Lo primero es el riesgo físico de caída, de aplastamiento, de que derrumbe o algo, no sé. Lo otro es lo que pasa, lo oscuro. Y eso lo han hecho durante años estas asociaciones, así es que imagínese usted. Vamos, la película de la que le he estado hablando, la grabación, la supuesta cinta perdida, podría ser un burdo fraude. No pierda de vista que un año antes de que apareciera el capítulo de ABC Family, se había estrenado con bombo y platillo La Bruja Blair. ¿Se acuerda el proyecto de La Bruja Blair? Aquella en la que alguien va con una cámara grabando todo el tiempo. Es el mismo tipo de grabación, hasta con una cámara muy sencilla. Podrían haber simplemente copiado aquello para crear un video viral. Pero no lo hicieron. Realmente el único lugar en donde está eso es en el capítulo del ABC Family. Un fraude hecho por la propia televisora, nunca lo reconocieron. Y es más, las personas eran reales. Francis Friedland existe. En el 2014, Zach Bagans, ¿se acuerda? El de Ghost Adventures, el programa de televisión estadounidense y cazador de fantasmas, entrevistó a Francis Friedland. Lo entrevistó. Y era él, no era otro, así es que era real, era una persona real. Y cuando le preguntó si había vuelto allá, después de grabar aquello para la tele, dijo que nunca volvió. Que había sido tan espantoso aquello que nunca volvió. Cuando le preguntó si la cinta era real, respondió que sí, que era real. Posteriormente, se pudieron identificar a las demás personas que estaban con Friedland allá abajo, y eran catáfilos reales, muy conocidos. Así que era real, la gente que estuvo allá abajo era real. Podría haber sido una tomada de pelo o podría haber sido una de tantas personas que se adentraron sin permiso creyendo que aquello podía ser una aventura y terminaron pagándolo con su propia vida. No se puede asegurar que esté muerta esa persona, simplemente no se sabe de dónde salió. Allá abajo, la combinación de cosas puede ser verdaderamente un cóctel explosivo. ¿O usted qué pensaría? Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Buenas noches y que descansen en paz.